viaje por Venezuela no había comenzado del todo bien. El trámite fronterizo amenazó con no dejarme entrar al país por simples desórdenes burocráticos. Amanecí en un hotel de paso de Guasdualito, un poblado a unos kilómetros de la frontera. Desde el primer día, cada venezolano con el que hablaba me advertía acerca de andar con las cámaras en la calle. Fueron tantas las advertencias que consciente o inconscientemente prácticamente dejé de usarlas y registré lo que pude y hasta donde pude con la cámara del casco. Tomé camino hacia el occidente venezolano hasta encontrarme con la Ruta 5, que me llevaría hasta la ciudad de Barquisimeto, donde el motero César Viera me esperaba. Esa noche llovió y al día siguiente amaneció completamente nublado, amenazando lluvia. Saliendo de Guasdualito, la carretera se bifurca este-oeste, y si bien el viaje debía finalmente ser hacia el este, el camino más corto y algo más controlado era hacia el oeste, para después tomar hacia el noreste en dirección a Barquisimeto, por donde además de visitar al amigo César debía darle un merecido service a la moto. Eran algo más de 500 kilómetros hasta la capital del estado Lara, distancia que la inminente lluvia no me dejaría hacer, y pasado el mediodía tuve que buscar hospedaje en Socopó, sobre la carretera 5 que bordea buena parte de la Sierra de Mérida. Al siguiente día el clima cambió completamente. El sol salió en toda su inmensidad y me acompañó hasta encontrarme con César, que ya estaba listo para recibirme, moverme por la ciudad y ayudarme con los arreglos de la Rojita. César es un hombre de unos 50 y tantos años, abogado retirado y grandote de cuerpo. Físicamente podría meter miedo con la sola presencia, pero es un tipo bueno de los buenos. Hizo un muy interesante viaje en su moto recorriendo Sudamérica, siguiendo la ruta de los Libertadores. Su experiencia, la de su vida misma y la del viaje fueron de gran ayuda para lo que aún me quedaba por recorrer. Gran conocedor de la historia y los procesos latinoamericanos, y sobre todo de algo que me interesaba sobremanera, la situación venezolana. Él y su compañera Dalvis me hicieron parte de su familia. Compartimos largas charlas con riquísimas arepas y mates de por medio. Resuelta la cuestión mecánica de la Rojita, continué viaje en dirección hacia una ciudad llamada Valle de la Pascua, y al día siguiente a la histórica ciudad Bolívar, cruzando el puente de Angostura sobre el río Orinoco, uno de los puentes colgantes más largos de América Latina y uno de los más lindos que vi. Me recordé a mí mismo pasando por el Puente de las Américas en Panamá, la icónica construcción que permite cruzar el Canal de Panamá, o por el Río Negro en Manaos, y por supuesto por el puente entre todos los puentes, el Golden Gate en San Francisco, California. Agosto es mes de fiesta en Ciudad Bolívar. Agosto también es el mes de la zapoara, emblema de esta región. La zapoara es un pez que aparece en grandes cantidades frente a Ciudad Bolívar solo una vez al año, entre mediados de julio y septiembre, meses en los que el Orinoco alcanza su máximo nivel de agua. La costanera se llena de pescadores, quienes con sus atarrayas son en sí mismos razón suficiente para llegarse hasta aquí en esta época del año. La zapoara no muerde el anzuelo, me dijo una persona que se dedica a reparar atarrayas cuando notó que me quedé parado mirándolo sentado bajo un gran árbol en el bulevar del Paseo Orinoco. Este artesano lleva varias décadas fabricando y reparando redes. Todo se resuelve ahí mismo. Este buen hombre fabrica y repara las atarrayas, los pescadores sacan el pescado, otro grupo de personas los preparan, es decir, los limpian por dentro y les quitan las escamas antes de venderlos directamente a la gente que se va acercando a la costanera. Para foráneos como yo, que no tienen dónde cocinarlas, varios puestos de comida las cocinan en sancocho, frita o asada. Los últimos días de manejo habían sido de no más de 200 kilómetros cada tramo. A la Rojita y a mí nos estaba costando mucho avanzar a un ritmo un poco más veloz.
De la frontera con Brasil todavía nos separaban más de 750 kilómetros, con una subida a la Gran Sabana bastante considerable y que no era una muy buena noticia para el estado de la moto, que parecía perder compresión día tras día y kilómetro a kilómetro. La subida de la escalera, como se la conoce, fue lenta pero posible sin poder pasar de tercera. Incluso los últimos tramos tuve que bajar a segunda para llevarla con algo menos de esfuerzo. En toda esa subida pasé del piedemonte selvático de kilómetro 88 a un bosque completamente verde. Más arriba todo se cubría de neblina y el follaje se hacía cada vez más espeso. Todo este cambio de ambiente se coronó luego de la última curva en una vista plena de la Gran Sabana. Un paisaje que para mí era completamente nuevo y desconocido. Era un hermoso día para andar un nuevo paisaje. Sin embargo, seguía siendo el mismo día en que horas atrás me derretía de calor y el mismo incluso que un rato después me sorprendía en las claritas con una tormenta tan fugaz como furiosa. Arriba, en la sabana, el clima era completamente diferente. Un cielo de esponjosas y blancas nubes dejaba pasar lo justo y necesario de sol para hacerme el viaje mucho más agradable. Las leves ondulaciones del camino hacían el trabajo algo más fácil para la Rojita, que ya bastante esfuerzo venía haciendo últimamente. En la planicie de la sabana el motor se sentía bastante más aliviado. Buenas. ¿Se consigue gasolina aquí en el pueblo? ¿A dónde puedo conseguir? ¿En dónde? No entré. ¿A dónde? ¿Volver a salir a la carretera? Ah, ¿más adelante? Me falta entonces. Bueno. Va, gracias. Llegué con el combustible justo al único lugar donde podría reponer en toda la región, junto al campamento de los Saltos del Camoirán, un parador clave sobre la ruta troncal que bordea el Parque Nacional Canaima y que atraviesa la sabana de norte a sur. Por algo más de $3 me dieron una habitación con baño privado, y por 10 centavos más la clave de internet en el celular. Con 3 días de permiso aún por delante, 150 kilómetros hasta la frontera y un cansancio que venía arrastrando de los últimos tramos de manejo, decidí pagar 2 noches de hospedaje para descansar bien y aprovechar el día siguiente para salir con la moto a dar una vuelta corta por el interior de la sabana. Me había quedado flotando en la cabeza el nombre Cabanayén, que había visto en un cartel sobre la ruta. Pregunté en el hospedaje acerca de ese lugar y me recomendaron tomarme el día para ir a verlo. Esa misma noche la poca señal de internet que había me sirvió para leer algo acerca de ese pueblo. A principios del siglo XX se fundaron varias misiones en las zonas indígenas de la Gran Sabana, entre ellas la misión de Luepá, que luego de algunas décadas ya no era posible sostener dada la infertilidad del suelo, que es ácido como en general en toda la zona. Tras algunas expediciones se llegó al lugar donde hoy se levanta Cabanayén. En la década del 40 se fundó y se construyeron la mayoría de los edificios importantes que hoy pueden verse, incluyendo la capilla de Santa Teresita, las misiones y las primeras casas, todo construido con las piedras de la zona. Hoy las calles del pueblo continúan siendo todas de tierra, la misma tierra colorada que cubre la sabana y que no les permite mucho más que cultivar yuca y en menor medida ñame, batata y maíz. La yuca es la base alimenticia de los pemones, con el que obtienen el casabe, una especie de tortilla crujiente asada en comal, y el cachiri, que es una bebida alcohólica que se produce a partir de la fermentación de la yuca hervida. Volví al campamento por el mismo camino que había hecho más temprano. El cielo se estaba cubriendo completamente de nubes y atravesar la tormenta parecía inevitable. Me puse el traje de lluvia mientras pensaba en lo que me quedaba por recorrer de la Gran Sabana y en lo muy poco que me faltaba para llegar a Brasil. Desarmé y revisé las válvulas y estaban teniendo muchísima pérdida de
de compresión, las dos. Acá está la cámara para que se vea un poco mejor las válvulas.